Sí pueden ver, ¿verdad? Mi pantalla. Sí, Ok. sí, doctora. Ok, gracias. Bueno, vamos a hablar el siguiente tema que les había compartido. Vamos a ver lo que corresponde a la ruptura prematura de membranas. Entonces, la ruptura, acuérdense que vamos a hablar de dos membranas, que es el corium y es el amnios, ¿no? Que son membranas coriomnióticas, justamente. Entonces, la ruptura de membranas prematura, va a ser cuando hay una pérdida de la continuidad de este corium y este amnios antes de que exista el trabajo de parto. Eso es súper importante que les quede claro. Eso tiene que ver con el trabajo de parto. Entonces, si yo puedo tener una paciente con un embarazo de término o postérmino incluso, pero que no tenga actividad uterina y solamente tiene la ruptura de membranas, es decir, la expulsión del líquido, ¿no? Por al romperse las membranas, eso será una ruptura prematura de membranas. Entonces, repito, la ruptura de membranas es antes que se inicie el trabajo de parto, independientemente de la edad gestacional. Ahora sí, si hay alguna duda, me dicen, por favor. Si nosotros estamos ante un embarazo que sea mayor de 37 semanas, ya consideramos con un embarazo de término, mayor de 37 semanas. Y vamos a clasificar al embarazo en pretérmino. Hay algunos autores que dicen pretérmino tardío, temprano, etcétera, pero bueno, quedémonos con el término de término mayor de 37 semanas, pretérmino de 24 a 36 semanas y previable, ahorita ya lo clasifican a las 24 semanas de gestación. Para algunas instituciones son a las 28 semanas, pero ya ahorita se está manejando en 24 semanas. Una ruptura prematura de membranas mayor de 24 horas, es decir, ustedes le preguntan a la paciente, oye, ¿desde cuándo te empezó a salir líquido? Y dice, desde ayer. Esa es una ruptura prematura prolongada, ¿de acuerdo? De acuerdo al tiempo de evolución. Si tienen alguna duda, me dicen, por favor. Entonces, vamos a aclararlo nuevamente. Vamos a ver que la ruptura prematura de membranas es antes de que se instale el trabajo de parto, independientemente de la edad gestacional. Y de ahí vamos a hablar de acuerdo al tiempo en una ruptura prolongada de membranas y de acuerdo a la edad gestacional puede ser una ruptura prematura de membranas en un embarazo de pretérmino, una ruptura prematura de membranas en un embarazo de término o una ruptura prematura de membranas en un embarazo posttérmino. Entonces, fíjense la frecuencia que se puede presentar de todas las embarazadas, más o menos a 1 a un 3%. Y de los embarazos pretérmino, es decir, que sería la causa, la ruptura de membranas, hasta un 40%. Entonces, es bastante alto. Y vamos a ver que de esta ruptura de membranas, pues obviamente que puede aumentar la mortalidad perinatal. Entonces vamos a ver más o menos cómo es la anatomía de estas dos membranas. Entonces fíjense, el amnios es el que está más pegadito al producto, ¿no? Por eso es A, inicia con la letra y es lo que está más pegadito al producto y ese es el amnios. Y pues va a cubrir todo lo que corresponde al líquido y al producto. El corium se va a encontrar más pegadita a la decidua, ¿no? Entonces, yo lo que me acuerdo, porque luego me confundió mucho cuál es el corium y cuál es el amnios, y C, corium, D, decidua. Entonces, C y D están juntas, entonces eso nos puede permitir que el corium está más pegada a la decidua. Y el corium va a actuar como una barrera protectora. Entonces, el líquido amniótico, ¿por qué es tan importante? Tiene muchísimas funciones el líquido amniótico. Dentro de las más importantes, pues permite justamente el producto tener un adecuado desarrollo y presentar movimientos fetales. Acuérdense que, por ejemplo, cuando hay la presencia de oligodramios o de anidramios, se puede asociar a algunas malformaciones y esto es justamente por la ausencia de líquido amniótico. Ayuda también a la respiración fetal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el producto adentro de la pancita pues está inhalando y exhalando lo que corresponde al líquido amniótico.
Esta ruptura de membranas puede ser a muchas causas, ¿no? Pero bueno, obviamente cuando es traumática, pues ahí está el agente etiológico. Pero bueno, puede haber alguna disminución en la resistencia. Miren, si se dan cuenta en la figura de acá arriba, acá se encuentra el amnios, que decíamos que el amnios está cerquita del producto y el corium del adhesivo. Entonces, con estas dos revisiones que nosotros le hacemos a las membranas, podemos ver si se quedó un segmento de estas membranas o si vienen completas. Entonces, decíamos que hay una disminución en la consistencia de las membranas. Y esto puede ser por algunas causas, por ejemplo, infecciosas, puede ser por algunas alteraciones enzimáticas y eso hacer un debilitamiento de las membranas y esto llevarnos a tener la ruptura. Entonces, como ustedes se dan cuenta en el cuadrito, el amnios es mucho más grueso que el corio. El amnios, ahí está más o menos lo que la va formando y si se dan cuenta en una gran parte de colágeno, tipo 1, 2, perdón, 1, 3, 4, 5 y el corium solamente va a formarse de 3 capas. Entonces, esto nos permite decir que el amnios es una membrana que está cerquita del producto y que está más fuerte. Entonces, vamos a ver que hay una teoría que se llama la zona de morfología alterada. Y esta nos habla de justamente que hay un adelgazamiento en el lugar donde se va a llevar a cabo la ruptura. Entonces es donde se une el cervix con este defecto y a través de la presencia del aumento de la resistencia, es decir, va creciendo el embarazo, va aumentando el contenido, eso va haciendo que esta zona con esta alteración pueda llegar a romperse. También, pues, algunas patologías donde hay disminución del colágeno, por ejemplo, el síndrome de Ehlers-Danlos, que ya lo han visto en otras materias, y bueno, en algunas alteraciones por deficiencias nutricionales, por ejemplo, en embarazos que puedan estar asociados también con alguna infección. Vamos a ver que estas lesiones, decíamos, tanto de infecciones como alteraciones en la formación de las membranas, podemos también tener otro factor de riesgo como podría ser una acción traumática. Entonces, esto finalmente habría algunos autores que dicen que debe de haber alguna lesión o alguna alteración en la membrana para que a través de una lesión pues pudiera haber esta ruptura de las membranas. Vamos a ver que hay varios factores de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la más frecuente, al menos en nuestro medio? Las infecciones, ¿no? Y de estas infecciones, pueden ser infecciones justo en el tracto genitourinario, pero también puede haber infecciones a distancia. Y eso, pues todo el proceso de infección, infeccioso que puede hacer inflamatorio y la liberación de ciertas enzimas y factores que puedan ir a disminuir esa consistencia de las membranas. La coriomiolitis se refiere a la infección justamente de estas membranas que por ese proceso que les decía, inflamatorio infeccioso, puede adelgazarlas hasta producir la ruptura. Los traumatismos, y bueno, los traumatismos directamente, hablábamos la clase pasada que se asocian al desprendimiento prematuro de placenta, pero también por aumento de la presión intraamniótica puede haber una ruptura de membranas. Los miomas uterinos, sobre todo los que están implantados en el endometrio, y estos miomas pues hacen que haya una superficie no adecuada donde se va a encontrar las membranas y que pueda producir la ruptura. El polidramnio por ese aumento en la distensión tanto de la cavidad intrauterina como intraamniótica y pues bueno, la multiparidad, los embarazos múltiples, cuello uterino incompetente. Entonces, a veces lo vamos a ver más adelante, pero uno de los datos del cuello uterino incompetente o incompetencia ismicocervical, pues habla justamente de al atravesar por el cervix las membranas y al ser protruidas,
y aumentar la presión por el líquido, pues puede presentar también. El tabaco, justamente por los receptores cannabinoides que pueden alterar todo este epitelio en las membranas. Eh, algunos artículos mencionan sobre la actividad sexual durante el embarazo. Y bueno, esto está relacionado a la presencia de prostaglandinas que pudieran iniciar microcontracciones y que esto pudiera llegar también a alterar, pero bueno, siempre debe de haber algún antecedente para que pudiera llegar a presentarse esta ruptura. Y pacientes que ya tienen antecedentes de ruptura de membranas, sobre todo que estén asociados con algún síndrome. La infección cérvico-vaginal, pues bueno, a través de una alteración, decíamos, donde hay activación de fosfolipasa 2, del ácido araquidónico, y todo esto pues van a aumentar la síntesis de prostaglandinas a nivel local. Y esto hace también que se aumente o se incremente la actividad de la colagenasa y por lo tanto hay un debilitamiento de las membranas. Cuando se asocia generalmente el germen más frecuente para la producción de esta ruptura prematura de membranas es el estreptococo, ¿no? Del grupo B. Pero también tenemos que buscar nosotros intencionadamente la presencia de algunos otros microorganismos, como sería la Gardnerella, la clamidia, la Neisseria, la tricomona incluso, que nos pudiera permitir pensar hacia dónde fue nuestro factor desencadenante. Entonces, si viniera la pregunta y dijera cuál es el factor de riesgo más importante para la ruptura prematura de membrana, pues es un proceso infeccioso de primera instancia en el aparato genitourinario. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la ruptura prematura de membranas? Pues primero la paciente se los va a referir en el interrogatorio, ¿no? O en el desarrollo de la expresión de la solicitud de la consulta. Entonces la paciente pues va a referir la salida de líquido por transvaginal, ¿no? Entonces puede llegar con ustedes, doctor, doctora, fíjese que estaba y de repente me salió bastante líquido. Muchas mujeres llegan y dicen, es que perdí orina, me oriné, y no saben distinguir muy bien en lo que corresponde a orina y líquido amniótico. O también hay durante el embarazo hay una hiperproducción de secreción de glándulas que eso se le llama como hidrorrea gravidar. Entonces eso también puede la paciente confundirlo con la presencia de líquido amniótico. Si nosotros vamos con el antecedente de la paciente que nos diga que ha perdido flujo vaginal abundante, nosotros tenemos que pensar en líquido amniótico. Entonces vamos a ver qué características fue la cantidad, ¿no? Entonces, obviamente nos orienta, ¿eh? No quiere decir que si es mucho es líquido o es poco no es líquido, pero nos orienta a pensar en nuestro diagnóstico. Entonces nosotros podemos decirle, ¿no? ¿Qué cantidad salió? Entonces hay mujeres que dicen, no, pues fue muy poquito, como 3 gotitas, o fue mucho, mojé todas las piernas, o incluso hasta el suelo. Entonces nosotros nos vamos viendo más o menos qué cantidad de líquido es la que ha perdido la paciente. ¿Cuál es el olor de este líquido amniótico? Pues muchos dicen que es un olor a lejía, olor a semen, y bueno, nosotros ya con estos datos, pues podemos ir intencionadamente buscar esta patología. Si nosotros hacemos nuestra exploración abdominal, vemos que en algunas pacientes disminuye nuestro fondo uterino, porque va disminuyendo la cantidad del contenido, entonces el fondo uterino pues va siendo disminuido también. Hay algunos estudios que nos van a ayudar a que nosotros podamos afinar nuestro diagnóstico. Entonces nosotros colocamos un espejo en la vagina. Cuando hacemos nosotros o tenemos la sospecha de ruptura prematura de membranas, antes de hacer alguna exploración o antes de colocar el espejo, es importante tener en mente que no vamos a colocar lubricaína, porque eso puede alterar el diagnóstico o el resultado de nuestras pruebas. Entonces recuerden que si ustedes están en el consultorio y están pensando que es una paciente que tuvo ruptura de membranas, evito poner lubricaína, tanto en el espejo como en el guante a la hora de hacer la exploración.
Entonces vamos a colocar el espejo, le pedimos que puje y si se dan cuenta en esta imagen está el cérvix, el orificio cervical, el labio anterior del cérvix, el labio posterior y las paredes vaginales. Está colocado el espejo, ustedes le dicen a la paciente que puje a esa fuerza intraabdominal y vemos cómo sale el líquido del orificio cervical. Entonces, eso sería a través de una especuloscopía y nosotros hacemos ya por visión directa la presencia de líquido amniótico. Hay algunas otras pruebas, como por ejemplo la prueba de nitracina. En esta prueba nosotros vamos a medir el pH del líquido amniótico, perdón, de la secreción que nosotros estamos tomando, de la secreción que vamos a estudiar. Entonces colocamos el espejo, colocamos un hisopo, lo mojamos y vemos o medimos cuál es el pH de esta secreción. Si nosotros recordamos la secreción vaginal, tiene un pH ácido de 4,5 a 5,5, ¿no? Para que no se les olvide 4,5, 5,5 es como fácil de recordar. En el caso de que nuestro hisopo o nuestra cinta veamos que está marcando un pH alcalino de 7 a 7,5, bueno, en relación a la secreción vaginal, entonces nosotros ya empezamos a sospechar que ese pH de 7 a 7,5 corresponde al líquido amniótico. Entonces vamos a colocar el espejo, tomamos una muestrecita ahí por el fondo de saco posterior y lo vamos a colocar en una tira. Vamos a esperar 15 segundos y entonces vamos a leerlo. ¿Puede haber falsos positivos? Sí. ¿Por qué? Por la presencia de sangre, por orina, por semen o incluso en algunas infecciones podemos tener un falso positivo. Entonces no es una prueba que nos va a dar 100% el diagnóstico. Antes de que se me pase, voy a... ¿Sí? Ya se va a acabar la sesión para hacer otro nuevo link. Ok, está bien.